Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la sección de podcast de digitalredforyou.com, hablando en RAW. En esta ocasión vamos a hablar de algo que va implícito en el nombre, en el título de la propia sección, que es del formato RAW. Quiero, antes de nada, daros las gracias a todos los que habéis escuchado el primer capítulo, los que lo habéis descargado, los que os habéis suscrito, y deciros que ya está disponible, ya podéis suscribiros y descargar estos capítulos y escucharlos a través directamente de iTunes. Ya estamos en el Apple Store en iTunes. También los podéis descargar en digitalredforyou.com e incluso podéis ver el vídeo podcast, porque este audio lo monto luego en un vídeo que grabo con la Reflex con la que hago todos los vídeos en YouTube. Pues bien, vamos a meternos un poco en lo que os decía hoy. Deciros que, hoy vamos a hablar simplemente de la importancia que tiene para mí, de la que yo creo que tiene los archivos o el tipo de archivos RAW. Hace tiempo no siempre se ha utilizado, yo personalmente tampoco lo he utilizado siempre, ¿vale? Cuando salieron al mercado las primeras reflex digitales, desde un principio todas la tenían, pero es un formato que al principio yo personalmente le veía más pegas que otra cosa. ¿Por qué? Pues seguramente sea por una de las cosas que veremos después, por uno de los contras, que realmente hoy en día sigue teniendo el formato RAW, pero que hoy en día no le damos tanta importancia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y antes de nada tenemos que saber lo que es el RAW. ¿Qué es un RAW? ¿Qué significa RAW? ¿Son unas siglas? No, simplemente RAW viene de la palabra en inglés crudo, ¿vale? Es decir, un archivo RAW es un archivo crudo. A mí me gusta llamarle negativo, ¿vale? Me gusta decir que, porque al fin y al cabo creo que tiene muchas similitudes a lo que es un negativo de toda la vida. ¿Qué se entiende como un formato RAW? Pues un formato RAW es un formato sin ninguna modificación, es tal cual sale la información del sensor de la cámara. Y esto puede llevaros a pensar a todos que es normal, o sea, es decir, no todas las cámaras hacen fotografía en formato RAW, no todas las fotos que hacemos son en formato RAW. Pues sí y no, es decir, todas las cámaras pueden hacerlo, pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. ¿Pero por qué os cuento todo esto? Pues todo esto es porque tenemos otra opción en nuestras cámaras, en nuestras reflex digitales, en nuestras cámaras compactas. Bueno, las compactas lo tienen todas. Y también en las cámaras compactas premium, de una gama ya un poco más alta, también tendremos estas opciones. ¿Qué opciones son? Pues es la opción de disparar fotografía en formato JPG o disparar fotografía en formato RAW. ¿Por qué elegir una u otra? Pues bueno, lo vamos a ir viendo. El JPG, al igual que os he dicho lo que significa el RAW, o sea, las siglas de RAW en inglés, también os digo lo que significa el JPG. El JPG viene de, no la palabra, sino de la frase, de las siglas en inglés, de Joint Photographic Experts Group, es decir, grupo, conjunto de expertos en fotografía. Pues yo creo que podéis saber de dónde viene esta palabra, ¿no? Porque seguramente este tipo de archivos se lo encargasen a un grupo de expertos. Pues efectivamente, o sea, se creó un comité el cual se encargó de hacer un estándar de codificación para imágenes fijas. Pero normalmente nosotros decimos JPG y no diferenciamos entre los diferentes JPGs que hay. Y bueno, os voy a explicar un poco por encima. Tenemos principalmente un JPG, que es el JPG/EXIF, que es el JPG que vamos a utilizar todos en nuestras cámaras, que es un JPG que está pensado para la fotografía, para compartir imágenes, para que lo utilicen o para que dispositivos de generación de imágenes, o sea, dispositivos de imagen hagan estos archivos. Y luego tenemos otro JPG que es el JPG/JFIF, que este es un archivo de imagen fija, pero que este está más pensado para la transmisión y para la difusión de ellas y el almacenamiento a través de World Wide Web, es decir, a través de Internet. Al fin y al cabo es más o menos lo mismo, sí, pero nosotros nos vamos a centrar más en el JPG/EXIF. Bueno, deciros antes de ir siguiendo que durante este podcast tenéis un hashtag, ¿vale? Pero que lo he puesto hace unas horas y a lo mejor todavía no os ha dado tiempo a participar, pero durante los próximos días podéis ir participando con el hashtag de este capítulo, que es HERAW002, es decir, HE de hablando en RAW, la palabra RAW toda junta, RAW 002 del número de capítulo. Bueno, lo que os iba diciendo, tenemos diferentes tipos de archivo JPG y nosotros nos vamos a centrar más en el EXIF, que es el que más nos interesa, aunque todos los JPEG los solemos agrupar en el formato JPG, es decir, no solemos distinguir entre uno u otro normalmente. Pero ahora vamos a pasar a la pregunta de ¿por qué es malo un JPG?
porque si, como os he dicho, todas las cámaras hacen formato RAW y algunas no hacen formato RAW, por algo será. Es decir, ¿por qué no es... Bueno, no es que no sea un estándar, sino que por qué no nos gusta este tipo de archivo JPG que está tan estandarizado, que tienen todas las cámaras? Pues lo vamos a ver ahora, ¿vale? Os voy a primero, para que veáis una de las pegas, uno de los inconvenientes de este archivo, es explicaros el tipo de compresión que tiene, es decir, cómo se comprime una fotografía en JPG. Pues bien, una fotografía, una imagen, según sale del sensor de la cámara, al fin y al cabo, son píxeles. Tenemos X píxeles de alto por X píxeles de ancho, es decir, todos son píxeles. Y entonces esta codificación, este algoritmo de compresión del formato JPG, lo que hace es agrupar los píxeles en bloques de 8x8 píxeles, es decir, hace toda la imagen cuadraditos. Estos 8x8 píxeles se trabajan de la misma forma, es decir, de forma conjunta, no se trabajan de forma individual. Y esto permite a esta codificación un peso inferior, porque son todos tratados de la misma manera, y además también consigue acelerar el proceso de trabajo de la imagen, es decir, no es tan pesado, no se requiere tanto proceso para tratar la imagen. De ahí que cuando ampliamos nosotros una imagen, cuando cogéis un archivo en JPG, aunque está a una resolución muy alta, cuando lo ampliáis, lo veis más cerca, veis esos cuadraditos que tiene la fotografía, es decir, que está compuesta de cuadraditos. Hace años este tipo de compresión, es decir, este 8x8, al tratar la imagen, se iba repitiendo en bucle. Es decir, nosotros cada vez que abríamos un archivo, o sea, abríamos una imagen, un JPG X número de veces, pues siempre que lo íbamos a guardar, volvía a coger otros 8 grupos de píxeles, tal, es decir, y siempre iba perdiendo calidad de imagen. Podía llegar el caso de que pasadas X número de procesos o de modificaciones del mismo archivo, perdiera la imagen mucha calidad, es decir, que nos quedásemos casi con una imagen con pocos píxeles trabajados de forma individual. Eso es una de las malas cosas que tiene, uno de los problemas que tiene el formato JPG, que al fin y al cabo es una compresión, y con cada compresión, hoy en día ya no tanto, pero con cada compresión perdemos información, aunque esto ha evolucionado con el tiempo. Es decir, esto fue a principios de los años 80, si no recuerdo mal, cuando se estableció el estándar JPG, y claro, han pasado 30 años. Esto claro que ha evolucionado. Hoy en día, cuando abrís una imagen o cuando utilizáis Photoshop y vais a guardar un archivo en JPG, veréis que os pregunta siempre ¿cómo quiere comprimir el archivo? ¿Qué tipo de compresión? Y os da una escala del 0 al 12. Cuando elegimos 12 normalmente la compresión es mínima, y esto ya lo hemos solucionado, por así decirlo. Es decir, ya podemos modificar un archivo RAW un número alto de veces sin que este pierda calidad por este aspecto, por este avance que ha tenido el propio formato. Pero esto es la única pega del formato RAW, es decir, esto de que cada vez si se modifica una imagen muchas veces es la única pega, porque entonces, bueno, habrá muchas fotografías que sí se modifiquen, pero habrá otras muchas que no modifiquéis, es decir, que no se toquen casi en toda su historia. Pues no, realmente no es la única pega, ya que, bueno, realmente lo que os decía es que todas las cámaras hacen fotografía en formato RAW, o sea, no es cosa de solo una cámara, solo las cámaras reflex. El formato RAW no deja de ser la imagen que viene cruda del sensor, y todos los sensores tienen que sacar una imagen cruda, es decir, el sensor tiene que decirle a la tarjeta de memoria, tiene que decirle a la cámara lo que ha captado, y todas las cámaras, sean las que sean, del año que sean y de cuando sean, lo hacen en formato RAW. El RAW es una información binaria del sensor, es decir, como os digo, es un archivo crudo, son ceros y unos, y esa información binaria tiene que traducirse a una imagen, es decir, nosotros la tenemos que ver finalmente como una imagen, y de eso se encarga el procesador de imagen de la cámara. Y aquí viene el segundo problema de la pregunta que os decía, si lo único malo del archivo JPG es esto, que agrupemos las imágenes en 8x8 píxeles y tal. Pues no, esto es la otra cosa que hace que el JPG no sea un formato ideal de fotografía. Porque simplemente cuando nosotros hacemos una fotografía, nosotros elegimos la imagen, elegimos el encuadre, elegimos la exposición, pero al pasar este archivo RAW que da el sensor por el procesador de imagen de la cámara, pues el procesador de imagen lo que hace es traducirla, es darle su toque y guardarla en formato JPG. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que este procesador de imagen, al cual nosotros no le hemos dicho nada, en algunos casos sí, en las cámaras reflex le podemos decir quiero 2 puntos de contraste, 2 de nitidez, tal cual, pero normalmente no le decimos nada, pues estamos dejando que él
escriba el libro, es decir, que haga lo que él quiera. Él aplica un balance de blancos, él aplica pues no una sensibilidad, pero sí que él aplica un trato sobre esa sensibilidad, es decir, si la imagen tiene mucho ruido o tiene poco ruido, pues él va a aplicar algo sobre un filtro sobre ese ruido o no. Los efectos que puede tener, es decir, efecto miniatura, efecto pues, blanco y negro, contrastes, nitideces, es decir, que el procesador de imagen va a decidir lo que va a hacer con la fotografía sin antes preguntarnos, es decir, él directamente va a decir, pues yo doy por hecho que la quieres así o que la quieres asá. Entonces, llegados a este punto, en formato JPG ya tenemos el guiso hecho. Podemos echar más sal, podemos echar en todo caso algo de pimienta, pero no podemos cambiar los ingredientes principales o eliminar su rastro, es decir, no podemos quitar el sabor. Hacemos un guiso de pollo a estas alturas, en formato JPG no podemos quitar el pollo porque todo va a tener ya impregnado ese sabor a pollo, por poner un ejemplo. ¿Vale? ¿Esto cómo se traduce a la fotografía? ¿Cuánto tiene en la fotografía que ver? Pues mirad, por ejemplo, si hacéis una fotografía y la hacéis en una luz interior, es decir, la hacéis en el salón de casa, y estáis haciendo una fotografía, por ejemplo, vamos a poner que tenéis puesta una camiseta azul. Entonces, la cámara coge el balance de blancos normal, no coge el balance de blancos de tungsteno, y tiene toda la imagen este tono amarillento, este tono, pues cuando hacemos una fotografía dentro de casa. Entonces, la camisa azul con este tono amarillento del balance de blancos va a dar una camisa verde. Cuando nosotros vayamos a tocar en el JPG ese balance de blancos, no vamos a poder evitar, ya va a estar la imagen agrupada, ya va a tener la imagen ese tono verde en la camisa. Le podemos aplicar un filtro de balance de blancos perfectamente, pero ya no estamos cambiando el filtro principal, sino que ya estamos aplicando un filtro sobre un filtro que ya ha sido aplicado, y ese es uno de los problemas del JPG, que ya está el guiso hecho, que ya no tiene marcha atrás. Al hacer una fotografía en RAW, mantenemos el archivo original, es decir, no tenemos nada ya predefinido en la fotografía. Sí que tenemos unos ajustes que ya están, por así decirlo, entre comillas, definidos, pero los que hacemos fotografía en RAW y los que hacéis fotografía en RAW, sobre todo lo veríais al principio cuando empezasteis, que hacéis una fotografía en RAW y la veíais un poco plana, ¿no? Decíais, pero sí, no tiene apenas contraste, pero sí, no sé, le falta como un poco de vida, le falta como... No os preocupéis, habéis hecho la fotografía, habéis sacado los ingredientes, habéis ido al mercado a comprar la carne, la verdura para hacer el guiso, todavía no está terminado. Entonces, lo bueno es que siempre vamos a mantener el original. Tú cuando hagas una fotografía en RAW siempre vas a tener esa imagen sin tocar. Después la vas a poder editar como tú quieras. Vas a poder darle un filtro, vas a poder darle un contraste, vas a poder darle... En el JPG ya tienes un contraste dado en su día y te vas a tener que apañar a eso que ya se hizo. En el RAW, como te digo, no, porque tú vas a conservar ese archivo siempre puro. Lo que vas a modificar son los filtros que se apliquen, es decir, tú lo que vas a modificar, tú eres ese procesador de imagen de la cámara y tú le vas a decir, quiero que le des este balance de blancos, quiero que le des este contraste. Y a lo mejor, si por ejemplo en una foto en concreto haces primero un procesado, es decir, haces tu revelado de esa imagen y en ese momento te gusta, pero con el paso de los años, a los 2 o 3 años, cuando haya evolucionado tu fotografía, volverás a ver esa imagen que disparaste en RAW y que ya convertiste a JPG y pensarás que le quieres dar otro toque. Dirás, oye, pues no me gustó esto que le di, o no me gusta este tono tan azulado, la voy a hacer un poco más cálida, la voy a hacer, pues con el RAW podrás hacerlo, con el JPG también, pero de una manera peor, no tendrás tanta calidad porque ya estarás modificando estarás modificando algo que ya se modificó, y en el caso del RAW lo estarás haciendo tú mismo otra vez, es decir, estarás empezando otra vez con los ingredientes principales, estarás empezando con la materia prima. Al final de todo, es decir, cuando tú filtras una imagen, cuando tú haces un RAW y tú lo editas y tú lo preparas y tú tal, al final siempre lo tienes que convertir, es decir, un archivo en RAW no deja de ser un archivo que no es un archivo de imagen, es un archivo crudo, es un archivo que son datos. Entonces lo tenemos que pasar a imagen, lo tenemos que exportar en formato JPG. Y uno puede decir ahora, pero ya al final tienes un JPG, es decir, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo lo que os he dicho antes. O sea, tienes un JPG con tu gusto, con el gusto de esa época de tu fotografía, o simplemente con el gusto de ese cliente. Yo siempre digo que el RAW no deja de ser, o la fotografía digital de hoy en día, una cámara reflex digital hoy en día, no deja de tener un carrete. El carrete es la tarjeta de memoria, es el archivo RAW.
Luego, al igual que pasaba antes, tenemos que ir al laboratorio, tenemos que revelarlo. Yo, personalmente, mi carrera en el mundo de la fotografía la empecé en laboratorios. Y claro que podía llegar un carrete, meterlo en la máquina de revelado, meterlo en la máquina de positivado, es decir, en la máquina que pasaba el negativo a positivo y que sacaba las copias en papel, y lo podíamos dejar tal cual, es decir, podíamos decir que lo tirase tal cual estaba. Y salían las copias como las puedes ver ahora cuando haces una fotografía en RAW en tu cámara reflex sin tocar nada. Salían sin ningún tipo de contrastes y con los colores muy muertos, un poquito subexpuestas, un poquito sobreexpuestas, pues la exposición era siempre la misma. Y al fin y al cabo nosotros teníamos que tocar cada fotografía, es decir, cada fotografía le dábamos un poco más de contraste, le dábamos un poquito más de exposición, le metíamos un poquito de azul porque estaba un poco amarilla. Es decir, lo que estábamos haciendo es lo mismo que hacemos hoy en día en Lightroom, pero lo hacíamos en una máquina japonesa que costaba realmente una pasta. Entonces, llegados a este punto, vamos a simplificar un poco y vamos a ver los pros y los contras que puede tener el formato RAW y el formato JPG, aunque creo que a estas alturas ya estáis un poco más convencidos de lo que es el formato RAW. Vamos a empezar con el RAW. ¿Qué tiene de contras el formato RAW? ¿Qué tiene de pegas? La primera pega que podemos tener es el peso, ¿vale? Antes era un problema mayor porque las tarjetas de memoria eran más reducidas y a lo mejor en un JPG te entraba una barbaridad de fotos y en RAW te entraba menos de la mitad. Y sí que era una pega. Hoy en día, con las tarjetas de memoria tan grandes que hay, no es tan grave, porque fácilmente podemos tener una tarjeta de 32 GB en la cámara y que nos entren aproximadamente unas 1000 fotos. Pero uno de los grandes problemas del RAW siempre ha sido el peso. Después, otro contra del RAW es la compatibilidad. El formato RAW es un formato que no es un archivo de imagen. Entonces, nosotros cuando metemos este archivo de imagen en un ordenador o en cualquier otro aparato, en una tableta o algo, no tiene por qué verse porque no es una imagen. Es decir, es un archivo con datos, pero que tenemos que traducirla, ¿vale? Tenemos que interpretarla. Entonces, hay muchas veces que simplemente Windows o una tableta o un teléfono móvil pues no puede abrir este archivo. Muchas veces incluso Photoshop, ¿no? Pero bueno, además no es que solo a veces no puede abrir el sistema operativo, sino que según va avanzando la tecnología va cambiando los modelos. Es decir, no es el mismo el formato RAW que tiene ahora, por ejemplo, Nikon, que el formato RAW que tenía Nikon hace 10 años. Entonces, el fabricante, el programador de software, según va avanzando la tecnología y según van pasando las versiones de un programa, tiene que ir revisando ese software, es decir, tiene que ir revisando esa traducción, ese intérprete del RAW, porque el propio fabricante, el propio Nikon, el propio Canon, el propio Sony, el propio Minolta, el propio el que sea, también va cambiando con los años. Entonces, esto para mucha gente es otro problema, porque a lo mejor tú tienes instalado un software al que no le das mucha importancia y tienes vamos a poner 450D de Canon y te han regalado estas navidades una 700D. Vas a meter las fotos en formato RAW y el software te dice que no lo reconoce. Entonces esto muchas veces crea un pequeño trauma. Al usuario esto le da un poco de miedo porque dice, ostras, no me puede ver no puedo ver la imagen, no puedo... y se asusta un poco. Pero bueno, normalmente se soluciona pues simplemente con la actualización de ese software o instalando un pequeño parche. Y otro de los inconvenientes, y yo creo que es el último que le veo al formato RAW, seguramente alguno de vosotros le veis alguno más, lo podéis compartir en el hashtag que os he dicho, en HRAW002 en Twitter, es el conocimiento. Es decir, tenemos que saber cómo trabajar con un archivo RAW, tenemos que saber cómo manejar un fichero, porque si no, vamos a hacer fotografías, las vamos a copiar al ordenador y no vamos a poder hacer absolutamente nada con él. Es decir, vamos a ver que es un archivo que no lo abre a lo mejor un reproductor, que no lo abre y va a estar ahí el archivo pues casi molestándonos. Luego, aunque lo sepamos abrir, tenemos que saber cómo trabajarlo, porque lo que os he dicho, es decir, el procesador de imagen de la cámara saca directamente, o sea, él aplica un contraste, aplica una exposición, aplica un filtro, y nos hace la fotografía, por así decirlo, más visible para nosotros, nos las hace, vamos a decir, más comercial, más estándar. Esto nosotros lo tendremos que hacer, es decir, el trabajo que hace el procesador de imagen, aunque sea un trabajo muy básico y sea el trabajo que a él le da la gana, es un trabajo que está estudiado, es decir, el fabricante sabe que esa cámara en concreto a lo mejor pues da unas tonalidades un poco frías y siempre le mete un poquito de amarillo en las fotos. Eso es lo que hace el procesador de imagen. Entonces, eso lo tendremos que hacer nosotros y tenemos que saber hacerlo. Es otra de las cosas que yo creo y la última que echa para atrás al usuario que tiene una cámara reflex, que alguna vez ha usado el formato RAW, pero que realmente no ha avanzado mucho más en él. Es decir, ha hecho alguna fotografía, ha intentado tocarla y no ha quedado muy satisfecho.
Los pros del formato RAW, pues creo que es el resto. O sea, el resto que se nos pueda ocurrir, creo que son pros. Ahora pasamos al JPG. El JPG es justo la inversa, es decir, ¿qué pros tiene el JPG? Pues la inmediatez, es decir, no necesitamos hacer nada. O sea, pulsamos el botón, guardamos la fotografía en la tarjeta de memoria y esa fotografía ya es una imagen hecha en positivo, es decir, no necesita ningún otro trabajo. Sí que podemos editarla, podemos decir, oye, pues quiero hacerle esto, quiero hacerle lo otro, pero no estamos obligados a hacerlo, es decir, podemos hacerlo sí o podemos hacerlo no. Ya podemos enviar la imagen a cualquier persona y la va a ver y la va a entender, no va a tener que hacer nada con ella. Ahí pasamos al segundo aspecto positivo de la fotografía en JPG, que es la compatibilidad. Como os digo, la podemos mandar a quien queramos, la van a ver perfectamente, no hay que procesarla, es cargarla y a lo mejor enviarla a la otra punta del mundo y oye, y se puede ver perfectamente, no tenemos que estar procesando la imagen. Y otro pro de la fotografía en JPG es el peso. Al igual que era un contra en el formato RAW, porque ocupaba mucho, una fotografía en JPG ocupa muy poco. Lo que os decía al principio, ¿vale? Lo que hablábamos al principio de que había varios tamaños, varios tipos de archivo JPG, que estaba el JFIF, que es para internet, pues este es uno de los motivos. Es decir, una fotografía en JPG ocupa realmente muy poco. Si queréis hacer la prueba, podéis exportar una fotografía en Lightroom, ponerle un filtro que no ocupe más de 250 de 0,2 megas y realmente es una fotografía que no se llega, o sea, no se ve mal, que se ve bien, que podemos ver perfectamente. Sí que si ampliamos vamos a ver algún por ahí píxel o algún cuadradito de estos que os comentaba al principio, de los cuadraditos de los 8x8 píxeles, pero al fin y al cabo son fotografías que se pueden ver, pero es para algo muy básico, es decir, una fotografía tan pequeña no vamos a poder pasarla a papel, no vamos, pero para cosas de internet perfectamente. Así que, llegado a esto y viendo los pros y los contras de cada uno, viendo que el pro principal del RAW es la calidad y el que luego lo podemos modificar, y que el pro principal del JPG es la inmediatez y la comodidad, por así decirlo, podemos ver que una cosa está más pensada para un tipo de fotógrafo y otra para otro. ¿Para qué tipo de fotógrafo creo que está pensado el formato RAW? Pues yo creo que para todo aquel que tenía una cámara reflex de carrete, es decir, para todo aquel que le gusta la fotografía, todo aquel que cuando iba a revelar un carrete se quejaba en la tienda de los colores, es decir, todo aquel que decía, oye, no, esto está un poco tal, y para, sobre todo, ya os digo, el que le gusta la fotografía, lo que es cierto es que hace falta un poco de tiempo, hace falta conocimiento, o sea, no cualquier persona puede coger un formato RAW, meterlo en el ordenador, copiarlo en Lightroom, trabajarlo en Lightroom y coger luego, exportarlo dependiendo de las cosas que él quiera hacer o para lo que lo quiera hacer y tener una buena imagen. Esto no lo puede hacer cualquier persona, pero poco a poco podemos aprender, es decir, poquito a poquito. Ninguno sabemos o sabe cocinar al principio, es decir, tú cuando llegas a la cocina por primera vez no sabes hacer nada, vas probando, vas prueba y error o alguien te enseña, ves a otra persona. Es decir, a todos se aprende y todos podemos llegar a hacer fotografía en formato RAW. No es realmente muy muy complicado. Necesitamos un poco de tiempo, un poco de ganas y un poco de software. Y luego, ¿para quién es la fotografía JPG? Pues realmente la fotografía JPG yo creo que es para aquellos que apuntan y disparan, que no le dan mucha importancia a las fotografías, que más que fotografías lo que hacen es capturar recuerdos puntuales o alguna postal puntual, pero que no le dan mucha importancia. Aquel que tiene una cámara compacta y que no tiene pretensiones de pasar de una cámara compacta, es decir, que no quiere tampoco llegar a tener una cámara reflex, que no quiere más calidad de imagen, que con eso le vale, que ve la cara de su perro, o ve la cara de su novio, la de su novia, la de su madre, la de su padre, pero que no quiere evolucionar mucho más. Así que yo creo que el 99% de los seguidores del blog de digitalreforyou.com sois de los primeros, sois de los que le gusta la fotografía, de los que con el tiempo le va picando el gusanillo, se quiere comprar otra cámara un poco más potente, quiere tener una calidad mayor en sus fotografías, hacer cosas nuevas, copiar estilos que ha visto de otros fotógrafos y para eso necesitáis hacer fotografías en formato RAW. Al igual que les dije a los chicos, a las chicas que vinieron al Photoworld que hicimos en Madrid el 10 de noviembre, que disparasen en formato RAW, hubo algunos que sí, otros que no, pero al fin y al cabo seguro, o viendo las fotografías, puedo decir que los que hicieron fotografía en formato RAW las han trabajado después, los que hicieron JPG no, pero los que hicieron fotografía en formato RAW las han trabajado y han conseguido un plus de calidad, no ya en enfoque o nitidez, sino en los colores, en los contrastes, tienen otro aspecto, parecen realmente fotografías algo más profesionales, sean profesionales o no, ¿vale? Eso no tiene nada que ver.
Pues esto ha sido todo sobre este nuevo capítulo de Hablando en RAW, sobre este segundo capítulo. Deciros que gracias por haberlo escuchado. Estoy un poco constipado, me estoy empezando a catarrar y tengo la voz un poco tomada. Estoy trabajando para en próximos capítulos colaborar con más gente, ¿vale? Trabajar con otros fotógrafos para que den otro punto de punto de vista, para hablar sobre más temas. Y bien, esto ha sido todo. Recordaos que os podéis suscribir directamente al podcast en iTunes, en el blog, en digitalrefolio.com, y también os podéis suscribir, si lo estáis viendo a través de YouTube, os podéis suscribir aquí debajo en el botón de suscribirse. También me gustaría que me siguierais a través de Facebook, facebook.com/digitalrefolio.com, y de Twitter, twitter.com/digitalrefolio.com. Pues eso ha sido todo. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.